Crecer en la Fe presenta el estudio de la lección de escuela sabática. Será de mucho provecho para tu crecimiento espiritual. Bienvenido. La venida del Hijo del Hombre. Marcos capítulo 13, versículo 26. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Continuaremos el estudio con otro relato de Marcos capítulo 13. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. ¿Qué gran evento se describe aquí? Este evento no es otro que el regreso de Cristo en gloria, precedido por señales cósmicas en el sol, la luna y las estrellas. El Nuevo Testamento está lleno de profecías que apuntan hacia este maravilloso evento, el regreso de Cristo en gloria. El apóstol Pablo lo describe en detalle en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18, donde dice que quienes han muerto en Cristo serán traídos nuevamente a la vida y llevados junto con los santos vivientes para encontrarse con Cristo en el aire. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. En Primera de Corintios capítulo 15, el apóstol habla en detalle acerca de la realidad de la resurrección de los muertos, lo que ocurre en ocasión del regreso de Cristo. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Pedro describe también ese gran día en Segunda de Pedro capítulo 3, versículos del 3 al 13. Allí explica que el Señor no retarda su promesa, sino que quiere que todos se arrepientan. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Juan, en el libro del Apocalipsis, también contiene vívidas descripciones del retorno de Cristo. Veamos una. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén.
El Nuevo Testamento enseña consistentemente que el retorno de Cristo será personal, literal, visible y audible. Todos lo verán cuando venga. Del relato de Marcos capítulo 13 y de los textos anteriores de los apóstoles Pablo, Pedro y Juan, podemos extraer las siguientes aplicaciones espirituales. Primero, debemos vivir con esperanza y expectativa activa. Segundo, debemos saber discernir los tiempos con sabiduría. Tercero, debemos vigilar y mantenernos fieles. En cuanto a la primera aplicación, vivir con esperanza y expectativa activa, la promesa del regreso de Cristo es una fuente de esperanza para nosotros los creyentes. Aunque el mundo enfrente tribulaciones y señales cósmicas alarmantes, debemos vivir con la confianza de que Jesús volverá con poder y gloria. Esta esperanza no nos debe llevar a la pasividad, sino a una expectativa activa, motivándonos a vivir de acuerdo con los valores del reino de los cielos, perseverando en la fe y en la misión de compartir el Evangelio. En cuanto a la segunda aplicación, discernir los tiempos con sabiduría, Jesús enseña a sus discípulos a observar las señales de los tiempos, comparando esto con la lección de la higuera. Para los creyentes actuales, esto significa desarrollar discernimiento espiritual y estar atentos a los acontecimientos del mundo con una perspectiva bíblica. En lugar de ser consumidos por el temor o la confusión, nosotros debemos buscar comprender los tiempos con sabiduría, confiando en la soberanía de Dios y manteniéndonos firmes en la fe. Y por último, sobre la tercera aplicación, vigilar y mantenerse fieles. Dado que nadie sabe el día ni la hora del regreso de Cristo, estamos llamados a estar siempre preparados. Esto implica vivir en santidad, mantener una vida de oración y ser diligentes en su relación con Dios y en su testimonio. La incertidumbre del momento exacto debe motivarnos a no caer en la complacencia, sino a mantenernos vigilantes y fieles, sabiendo que el cumplimiento de las promesas de Dios son seguras, aunque el momento sea desconocido. Un detalle importante a tener en cuenta en el relato de Marcos capítulo 13. ¿A qué se refería Jesús cuando usó la expresión esta generación? Estas palabras han preocupado a muchos porque, obviamente, la generación a la que habló Jesús ha muerto hace mucho. Se han sugerido varias explicaciones para este pasaje. Primero, algunos argumentan que la palabra generación puede referirse a una raza o pueblo, los judíos en este caso. Esto implicaría que el pueblo judío no perecería antes de que Cristo regrese. Segundo, otra explicación es que la palabra en cuestión generación haga referencia a la generación de quienes sean testigos del cumplimiento de todas las señales, quienes no morirán antes del regreso de Cristo. Por lo tanto, lo más probable es que esta generación se refiera a la generación que vivía en el siglo I, quienes fueron testigos de la destrucción de Jerusalén, como lo describe Marcos capítulo 13, versículo 30. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. No obstante, Marcos capítulo 13, versículo 32, se refiere en cambio a la segunda venida de Cristo, lo que está aún en el futuro y distaba del primer siglo. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Recuerda, en consecuencia, Marcos capítulo 13, versículo 32, utiliza la expresión ese día para referirse a eventos distantes en el tiempo respecto del primer siglo.
Crecer en la Fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerde suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like. Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Muchas gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.